AMIC Talks, un espacio de colaboración, difusión y aprendizaje en el que líderes de diversos sectores y socios de la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo nos comparten diversos temas de actualidad para sumergirnos en este interesante mundo del interiorismo corporativo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de estos AMIC Talks. El día de hoy contamos con la presencia de Guillermo Escobar, subdirector de Project Management de Cushman & Wakefield. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jimena? Pues muy bien, muy contenta de poder estar aquí, poder estar en sus oficinas haciendo esta entrevista. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que no hemos tocado en ninguna charla anterior. Pero antes de adentrarnos en el tema, que tiene que ver con todo lo que ustedes hacen en Cushman, que es la gerencia de proyectos, quiero que me cuentes un poquito de ti y que me digas desde cuándo trabajas en Cushman, desde cuándo tienes este puesto, un poco cuál ha sido tu trayectoria en el medio de interiorismo corporativo. Mira, en Cushman llevo alrededor de 6 años. Empecé como Project Manager Junior. Yo le reportaba a un PM, ese PM al líder y el líder pues ya al director, ¿no? Okay. Entonces, desde ese momento empezó mi carrera como gerente de proyectos. Pero en interiores estuve un par de años antes en una constructora que también está gremiada a la Mecatesca. Y de ahí ya me pasé, como te digo, a Cushman. Empecé como PM Junior hasta llegar al puesto que actualmente tengo, en donde lidero los interiores corporativos en la Ciudad de México. Sí, pues muy bien, porque 6 años tampoco son tantos para haber empezado desde junior, haber llegado ya a una subdirección, ¿no? Pues qué bueno que has logrado avanzar tanto dentro de Cushman. Y ya adentrándonos más en el tema, como comentaba en entrevistas anteriores que hemos hecho y en lo que solemos hablar en las redes y todo, nos enfocamos mucho en el tema del diseño de espacios, lo que nos depara la oficina del futuro, temas de tecnología, temas de sustentabilidad, pero en general todo muy relacionado siempre con el diseño. Pero para aquellos que no estén relacionados directamente con nuestro gremio, es muy probable que no conozcan todo el proceso que se lleva a cabo para llegar a un proyecto ya construido que puede ser habitable, ¿no? Y ahí es donde entran ustedes. Quiero que me cuentes qué es lo que abarca la gerencia de proyectos del interiorismo corporativo, en qué momento entran ustedes en el proyecto y cómo es que acompañan todo el proceso hasta la entrega ya del espacio construido. El PM inicia desde el momento en que el cliente se da cuenta que tiene el requerimiento de remodelar o de mudarse a unas nuevas oficinas. Entonces, en ese momento se da cuenta que necesita a alguien especializado que lo pueda asesorar durante todo el tiempo del proyecto en poder cumplir los objetivos que él tenga. Entonces, empezamos desde ese requerimiento. Nuestra labor es entender al cliente y sus necesidades para que nosotros seamos los que plasmemos esos objetivos en un espacio habitable que cumpla con todos sus requerimientos. Y no solo cumplirlos, es nuestra labor agregarle valor. O sea, nos contratan por agregarle valor a cada una de las decisiones que el cliente tome. Nosotros somos los estrategas, le damos las diferentes estrategias y visiones y consecuencias que puede tener cada una de sus tomas de decisiones, y a partir de ahí, pues él decide para que pues cumplamos con el objetivo. Entonces, tú dirías que ustedes son la mano derecha del cliente en todo el proceso, o son sus ojos. O sea, ¿cómo sería si yo como cliente llego contigo y te digo, ok, quiero hacer unas oficinas? Bueno, me ayudas en el proceso de selección del espacio. ¿Y qué más se viene? ¿Qué incluye todo ese proceso de su labor? Mira, nuestra labor es, como te decía, en primera instancia, entender qué es lo que busca el cliente. Sin haberlo entendido, es imposible que cumplamos el objetivo. Entendemos. A partir de ahí, nosotros empezamos a generar todo un plan que cumpla con lo que él nos pidió. Ese plan es desde saber si ya tiene la ubicación del espacio o donde van a ser sus oficinas, saber si tiene algún proveedor que le pueda ayudar o no, y si no, nosotros ponerle sobre la mesa cuáles son los proveedores que puede llegar a utilizar de acuerdo a los requerimientos que tenga. Hay que entender el presupuesto que se tiene, hay que entender los tiempos con los que se cuenta para poder ejecutar el proyecto. Es nuestra
responsabilidad estar cuidando la calidad de trabajos ejecutados desde el inicio, incluso aunque estén en papel, es nuestra misión estar supervisando que eso que se está entregando o se está ejecutando tenga la calidad suficiente para que el cliente pues reciba un producto bien hecho, ¿no? Entonces, empezamos en esa fase, es nuestra también objetivo pues ponerle, como te decía, sobre la mesa los diferentes proveedores, licitarlos, acompañar ese licitamiento o ese proceso de licitación, evaluarlos técnicamente, económicamente y que el cliente decida qué es lo que mejor le conviene al proyecto. Nosotros damos nuestras recomendaciones, nosotros no tomamos decisiones, pero sí le recomendamos al cliente en qué afecta si él toma la decisión A, la B o la C. Okay. Y él tiene todo el derecho de seleccionar a quien guste. Después, pues es nuestro objetivo estar revisando que los alcances contratados se estén cumpliendo en fechas, en los costos. Después, ir comunicando entre las diferentes áreas, pues somos los facilitadores. Entonces, lo que necesitamos es que fluya la comunicación entre las diferentes personas que intervienen y de esa manera es mucho más fácil que le logremos dar las oficinas. Y qué interesante esto que dices, que ustedes son los facilitadores, porque aunque son los ojos del cliente y el acompañamiento del cliente, al final ustedes también tienen que interactuar con muchísimas partes alrededor, ¿no? Y está pues la parte del diseñador, la parte de la constructora, la parte de las ingenierías, de los proveedores, y hay como muchos entes que ustedes manejan al mismo tiempo, como dirían, tienen muchos balones en las manos que están, con los que están tratando, y esa también es una labor difícil. Correcto, y no solo con los externos, no solamente con los proveedores externos que le van a ayudar al cliente a cumplir con los objetivos, sino también los internos. Nosotros le reportamos a un cliente, a las personas que ellos decidan, pero internamente hay diferentes equipos. Siempre está el recursos humanos involucrado, la gente de IT, seguridad, finanzas, el director general. O sea, nosotros tenemos que entender a todo ese equipo interno, transmitirle al equipo externo qué es lo que ellos buscan y hacer que se cumpla. O sea, un project manager que no logra transmitir las ideas del cliente al resto del equipo realmente no está haciendo una buena labor. Entonces, sí es fundamental el proceso de comunicación y para eso estamos, porque nosotros entendemos lo del cliente y lo pasamos a palabras más técnicas para que los proveedores lo logren ejecutar. Claro. No, y creo que sí es una labor muy completa la que ustedes realizan. Y siempre, bueno, dependiendo, la arquitectura a mí me parece un área, una especialidad muy, muy noble, porque además puedes dedicarte a muchísimas cosas distintas. Puedes dedicarte al área de la construcción y estar directamente en obra, puedes dedicarte exclusivamente a la parte del diseño, de ahí vienen muchas subespecialidades, etcétera. Y está también esta parte del project management que requiere unas habilidades completamente distintas. Quizá te alejas, evidentemente tienes que conocer de diseño, pero quizá te alejas un poco de esa ejecución. Pero entonces, ¿cuáles serían las cualidades con las cuales debe contar un project manager para llevar a cabo bien su labor? La primera, la comunicación. O sea, sin una comunicación fluida creo que es imposible dar a entender los objetivos o metas que el proyecto tenga. Entonces, debes de cumplir con esa habilidad. Analítica, creo que tienes que poder analizar bien las diferentes circunstancias a las que te estás enfrentando. Por ejemplo, en la pandemia yo creo que todos aprendimos bastantes cosas. Tenemos que entender temas de suministros, los riesgos de flujo de dinero, o sea, si los pagos no suceden de manera inmediata, tienes que entender en qué te va a afectar en el futuro. O sea, tienes que estar siempre pensando que cada una de las decisiones que estás tomando hoy en día van a tener una repercusión en el futuro. Entonces, esa repercusión tiene ciertos riesgos, porque no están todavía plasmados ni controlables. Tu misión es que esa planificación que estás haciendo sea lo más suave y tranquila posible para que no haya nada que irrumpa al
Entonces, te diría analítica, te diría comunicación, somos estrategas, tenemos que estar dirigiendo la batuta y generando las estrategias necesarias. Técnicamente tenemos que tener una capacidad bastante importante en las diferentes áreas, ¿no? Tenemos que entender la parte técnica de IT, tenemos que entender los requerimientos arquitectónicos, tenemos que entender la infraestructura existente de un edificio al que se va a mudar el cliente, entonces tenemos que saber si el montacargas tiene las dimensiones correctas, si las puntas de PCI dónde se encuentran, qué tipo de sistema de aire acondicionado nos están otorgando y también una parte de costos. Tenemos que tener la habilidad necesaria para poder manejar números, porque todos nos contratan y es el gran dolor de cabeza en donde nos dicen, tenemos X monto, ¿cómo le hacemos para poder cumplir con estas expectativas? Y es nuestra misión que esta cantidad de expectativas se cumplan con los recursos que nosotros tenemos. Entonces tenemos que ser totalmente eficientes con cada uno de los pesos que tenga el cliente, ¿no? Entonces, estrategas también te diría la parte técnica y creo que muchas ganas, o sea, no te puedes dejar vencer ante las adversidades, nos contratan para resolver problemas, si no hubieran problemas, pues la verdad es que pues no existiría el project manager, ¿no? Entonces, nos contratan por todas estas habilidades que poseemos y que hemos ido aprendiendo durante todo el tiempo. Digo que inicié como Project Manager Junior hasta ahorita. Entonces, en todo ese tiempo, con la experiencia de los proyectos, he ido adquiriendo pues lo suficiente como para poder hacer recomendaciones y poder adelantarme a sucesos que podrían perjudicar al proyecto. Ay, qué interesantes todas estas habilidades, esta parte de la previsión. Y al final ustedes terminan siendo, sabiendo un poco de todo sin ser especialistas en nada, ¿no? Pero pues sí, como tú dices, creo que tienes que tener muchos conocimientos de muchas áreas que quizá cuando te especializas en otra área de la arquitectura o, por ejemplo, el diseño, bueno, tienes ciertos conocimientos de algunas cosas, pero delegas mucho. O en la parte de las ingenierías de la misma manera. Y en cambio ustedes creo que sí tienen que tener pues bastante presente conocimientos de muchísimas áreas distintas. Y lo primero que dijiste, el tema de la comunicación, para mí es importantísimo. Si tú no logras comunicar los requerimientos de tu cliente al resto de las personas de la manera adecuada o al resto de los involucrados, puede haber un problema muy grave en el proceso de la realización de los proyectos, ¿no? Correcto, o sea, la claridad con la que tú logres comunicar va a generar la confianza. Y somos un equipo de trabajo, desde el cliente hasta el de la mudanza. Todos somos un mismo equipo que tenemos que ir hacia el mismo rumbo para poder cumplir los objetivos. Si no tienes esa claridad de comunicación, uno se va a ir hacia la derecha, el otro se va a ir hacia la izquierda, claro, uno hacia adelante, y eso va a ser un caos total y te aseguro que ese proyecto estará destinado al fracaso. No, ustedes son el director de orquesta, completamente, ¿no? Ustedes tienen que saber decir, tú entras en tal momento preciso y tú en tal y tú acabas en tal. Entonces sí es una labor bastante delicada e interesante cuando se sabe llevar a cabo de manera correcta, ¿no? Entonces, creo que, pues, con todo esto que nos has contado, yo te iba a hacer la pregunta de cuál es la relevancia del rol de un project manager en el proceso de la construcción, pero creo que, bueno, nos lo has ido ya explicando con las respuestas que has tenido. ¿Añadirías algo más de por qué es sumamente importante que un cliente cuente con un project manager y que comprenda la importancia de contratar a un project manager? Porque muchas veces, y a mí me ha tocado que a arquitectos les digan, no, o sea, a ver, yo no, ¿para qué contrato al project manager? Házmelo tú, pues tú conoces de diseño, tú conoces a los proveedores, tú llévame la gestión de proyectos, cuando realmente no es su función, ¿no? Entonces, ¿qué tantos riesgos corre el proyecto cuando no se contrata una figura como la de ustedes? Nos contratan y yo le diría a los clientes que vale 100% la inversión en un project manager porque los vamos a asesorar de manera en que nosotros tenemos toda ya una experiencia ayudándoles en todas las fases del proyecto, desde el diseño, ya la primera parte en donde empieza a arrancar el proyecto,
revisando que los costos, que las propuestas del diseño se ajusten al presupuesto que tienen, en donde si ellos invierten en un project manager, el riesgo a cometer errores se disminuye de gran manera. O sea, ya tenemos toda la experiencia y sabemos más o menos cómo conducirnos para que cada paso que demos esté prácticamente asegurado. Siempre hay cuestiones que pues se pueden salir de las manos, pero precisamente también por eso en esas circunstancias estamos nosotros. Entonces, conocemos de diseño y lo podemos asesorar, te digo, como un ejemplo, pues viendo que las propuestas de los diseñadores se ajusten realmente al presupuesto o durante la fase de construcción, monitoreando que la construcción cumpla con las especificaciones que se marcaron en planos, que los suministros se estén haciendo en tiempo, que los pedidos de ciertos artículos, como puede ser la alfombra, que puede tardar varias semanas en llegar, saber en qué momento tenemos que hacer ese pedido y cuándo tiene que estar llegando al sitio para que no se dañe, monitoreando la calidad de ejecución, sabiendo en qué momento el site, que es la parte crítica de una oficina, puede estar muy bonita en todos los sentidos arquitectónicamente, si no funciona, claro. Pero si no logras que opere, pues la verdad es que sirve de muy poco tu oficina. Entonces nosotros somos, como decía, los directores de orquesta y el cliente tiene que confiar en nuestro trabajo. O sea, creo que es parte fundamental y por eso somos tan transparentes para que ellos estén enterados en todo momento, pero no solamente enterados, sino sabiendo a futuro qué es lo que depara de ese proyecto para que tengan esa tranquilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle tranquilidad al cliente de que va a lograr el objetivo de tener unas oficinas previstas. Claro, y creo que también parte de sus funciones es levantar la mano ante el cliente cuando ustedes sepan que algo de su parte tampoco no está funcionando, ¿no? Que muchas veces quizá parte de sus requerimientos no son viables, ya sea por el presupuesto, por los tiempos o por algunas cosas, o muchas veces sucede que los clientes toman mucho tiempo en tomar decisiones y no se dan cuenta de las afectaciones que eso tiene pues en los procesos siguientes y en los pedidos, etcétera. Entonces, pues también su función es no solo apapachar al cliente y decirle que sí a todo, sino, oye, aquí también es mi labor decirte esto no va a funcionar por esto o esto, tienes que apresurarte porque si no, no vamos a cumplir. Y pues también es una relación difícil con el cliente. Al final los contratan a ustedes para hacer sus ojos y para que todo funcione y a veces hay que hacer esa función también difícil de levantar la mano ante ellos, ¿no? Pero yo creo que hasta el cliente valora esos momentos. Exacto. En donde le dices, oye, tienes que tomar una decisión ya, o no vamos a llegar. O sea, el programa tenía previsto que en X fecha tú tenías que haber tomado cierta decisión. No la has tomado, todavía estamos a tiempo si hacemos esta estrategia, porque para eso nos contrataron. Pero si no la tomas ya no va a haber estrategia alguna que logre llegar o cumplir con la expectativa que tenías. Entonces, sí, nuestro trabajo es estar en todos los frentes y mostrándole a cada uno de los integrantes del equipo qué es lo que tiene que hacer ahorita y qué es lo que tiene que hacer el día de mañana para no llevarnos ninguna sorpresa. Claro, y tú lo acabas de decir, al final lo terminan valorando más los clientes cuando le dices que sí a todo y al final resulta que, oye, ¿por qué no me dijiste que iba a tener esta implicación? Bueno, es que tú me lo pediste, no, a ver, se trata de un buen profesional en su área, pues cumple con esto y dice, no, esto no funciona, ¿no? Y a veces te lleva a confrontaciones, pero que al final son lo que llevan a tener un proyecto verdaderamente exitoso, y exitoso quiere decir que cumpla en tiempo, que cumpla en forma, que cumpla en costo. Y bueno, quizá no te vas a librar de tener problemas, siempre hay fricciones, siempre puede existir algún retraso, algún tema durante el proceso del proyecto o el proceso de la obra, pero al final es saber pues sobrellevarlos y cómo, como tú lo acabas de decir, ok, estamos a tiempo, pero entonces tenemos que implementar estas estrategias y entonces moverle y pues sí tienes que ser muy estratega para poder manejar todo esto, ¿no? El manejo de expectativas es justamente eso. O sea, nosotros tenemos que manejar las expectativas del cliente porque también hay ciertos límites, ¿no? Y no podemos prometer más allá de los límites financieros, de tiempo, de ejecución. Entonces tenemos que estar manejando eso con el cliente, estarlo platicando continuamente. Por eso hacemos juntas, te digo, semanalmente de cajón, pero la comunicación es bastante fluida.
llamadas, con mails. O sea, la comunicación, te diría, es prácticamente diario, pero al menos una vez por semana vale la pena que todos nos sentemos y digamos dónde estamos parados, que el cliente entienda qué es lo que viene a futuro y qué es lo que él tiene que también hacer para que fluya el proyecto de manera adecuada. Entonces, sí, el manejo de expectativas también es de parte de nuestra función. No, y es interesante conocer pues todo ese detrás, ¿no? Que al final no se trata de ustedes nada más ayudarlo a contratar, sino realmente tiene implicaciones pues bastante fuertes e importantes en todo el proceso del manejo de un proyecto. Y con la pandemia hubo cambios bueno, evidentemente el mundo se nos puso de cabeza a todos, en todos los sentidos, ¿no? Ahorita afortunadamente, no me gusta decir que tenemos una nueva normalidad, digo, hay cosas que llegaron para quedarse, cosas que se retoman a como eran antes, y la gente empieza a, pues, intentar vivir su vida de la mejor manera que pueda post pandemia, ¿no? Pero definitivamente trajo muchísimos cambios y en el nivel de la construcción, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, hubo cambio en normativas, por ejemplo, de los espacios de trabajo, en la manera en cómo se tienen que manejar las obras. ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son estos cambios que contrajo, o sea, bueno, que trajo más bien la pandemia en temas de espacios laborales, de manejo de información, de manejo de obras, de gestión de proyectos en normativa y todo lo que nos puedas contar? ¿Qué cambios y retos trajo la pandemia? Yo creo que el principal fue el cambio de esquema de trabajo. Un modelo casi presencial. La gente iba al trabajo y de repente se implementó un modelo híbrido que yo creo que ya llegó para quedarse. Entonces, y es bueno, o sea, ni estar 100% remotamente, ni tampoco 100% presencial, creo que tiene ciertas ventajas el poderlo implementar, y también depende de la industria, ¿no? Y del tipo de compañía que permita que eso funcione. Facilite. Entonces, ese yo creo que fue el primer cambio en cuanto a los requerimientos del cliente. Qué bien, o sea, necesito un lugar asignado para cada una de las personas, ¿no? Entonces, como project manager tuvimos que entender qué es lo que venía, ¿no? Nadie lo sabía, sin embargo, empezamos a ver estudios, pues algunas empresas se empezaron a animar a tomar ciertas decisiones y con base en eso, pues actualmente le podemos decir, oye, mira, tu industria o tu sector, pues habita o va a la semana X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces tuvimos que entender esa parte para poder nosotros plasmarlo después en un proyecto. Tuvimos que entender que los suministros fueron totalmente afectados. Los tiempos que nosotros normalmente traíamos en la cabeza, que a lo mejor el mobiliario iba a estar entre 10 o 12 semanas, pues hubo momentos en que se fueron a 16 o 20 semanas durante la pandemia. Ahorita está regresando nuevamente más o menos a lo que el mercado estaba acostumbrado, pero nos enfrentamos a eso. Y tuvimos que dar la cara y explicarle al cliente por qué el mueble iba a tomar un cierto tiempo, hablando específicamente de un producto, pero sí, puede ser tal vez la iluminación o algún acabado como la alfombra, etcétera. Y actualmente los sistemas, no sé, de audio y video, los chips también sufrieron ahí un desabasto. Entonces tuvimos que estar monitoreando todo eso para poder nosotros ajustar los tiempos que normalmente le decíamos, oye, un proyecto te lleva cierta cantidad de semanas, ahora con las circunstancias actuales de pandemia o post-pandemia te lleva tanto, ¿no? Entonces tuvimos que aprenderlo, tuvimos que entenderlo, porque muchas veces era, oye, pero es que siempre lo han hecho así, ¿no? Sí, pero ahora el mundo ya cambió. Exactamente, cambiamos, ¿no? Entonces nos tuvimos que ajustar a los nuevos retos que esto conllevaba. Y yo creo que seguimos en ese proceso. Todavía, yo te diría un tema más, estar monitoreando la inflación, o sea, cómo está afectando, no sé, el cobre o pues, todos los contactos, pues claro, si hay un incremento en el costo del cobre, pues tu contacto no va a ser el mismo de hace 3 meses, ¿no? Entonces, tenemos que estar monitoreando no solo temas de suministro, sino también temas económicos.
Sí, creo que esa es la parte más difícil a veces de entender, incluso para quienes estamos metidos de lleno en esto, que es que hoy te di un presupuesto, pero yo no sé si ese presupuesto va a ser válido en 1, 2 o 3 semanas, porque todos los costos precisamente han estado fluctuando demasiado, el tema de suministros, y creo que ahí está la clave en aceptar el cambio constante, lo que nos trajo, creo que el aprendizaje para todos, independientemente del rubro, es el aprendizaje que tenemos que tomar de la pandemia es el cambio constante. O sea, no puedes permanecer estático, no puedes pretender que las cosas van a seguir funcionando de la misma manera, porque ya nos dimos cuenta que el mundo puede cambiar radicalmente, literal, de un día para otro, ¿no? Y nuestra capacidad de adaptarnos a estos cambios y de entender cómo pueden funcionar las cosas de manera distintas, pues es lo que nos va a llevar a tener un mayor éxito en cualquier cosa que hagamos y a pues aprender a fluir un poco mejor, ¿no? Correcto, sí, esa capacidad de adaptarse la tenemos que estar teniendo todos los días, sobre todo como project manager, que todos los días recibes noticias de, oye, está en riesgo esto, oye, tal vez no llegue este equipo, ¿no? Oye, el cliente no ha tomado cierta decisión y si no la toma, pues no vamos a lograrlo. Entonces, parte de nuestras funciones es adaptarnos. Existe una metodología de project management que normalmente es la que implementamos en todos los proyectos, pero tienes que tener esa flexibilidad para saber que a veces te tienes que salir un poco de la metodología o del proceso para poder cumplir con los objetivos. Sí, flexibilidad y adaptabilidad total en todo y hasta en tu manera pues tu manera de ser o tu manera de llevar a cabo. Acabas de mencionar la metodología que un project manager tiene que conocer cierta metodología para que un proyecto pueda ser exitoso y seguir como ciertos pasos. Cuéntame un poco más acerca de, a grandes rasgos, de esta metodología. ¿Cuáles son los pasos que siguen a grandes rasgos? ¿Cómo funciona? ¿O cuáles son los puntos clave de esta metodología? La metodología es bastante Me extensa imagino. y también aplica en cierta medida a los proyectos. No hay proyectos que son mucho más rápidos, en donde si intentas aplicar la metodología tal cual como viene en el libro, no va a ser imposible. Entonces, tienes que flexibilizarte y entender a qué proyecto estás ayudando o aportando, ¿no? Entonces, en primera instancia, yo te diría que es entender cuál es el rol de cada una de las personas que va a estar involucrado, ¿no? Y asentarlo en los diferentes documentos, porque parte de nuestra responsabilidad es que todo quede documentado, para que si en 3 años quieren saber por qué tomaron cierta decisión, o por qué gastaron cierta cantidad de dinero, o por qué decidieron que la oficina de director estuviera en cierto, puedan regresar y decir, lo decidimos por esta razón, ¿no? Que pueda ser fácilmente auditable un proyecto. Entonces, uno es entender los roles, creo que es el primer paso que todos tenemos que dar, saber quién te va a aprobar, quién va a aprobar la parte financiera, a quién tienes que recurrir en caso de que hay que dar alguna clase de noticia positiva o negativa. Entonces, entendiendo qué papel vamos a jugar cada uno de nosotros y también del lado de Project Management. O sea, está el que hace los programas, está el que va a entrar a supervisar la obra, está la persona que va a estar revisando el presupuesto o monitoreándolo continuamente, ¿no? Entonces, que todos sepamos cuál es nuestra responsabilidad. Sabiendo eso, el proyecto va a fluir de manera correcta. Tenemos que hacer juntas, como te decía, al menos una vez por semana, plasmarlo en mutas, llevar la bitácora de obra, llevar monitoreando mediante un reporte ejecutivo, mostrándole niveles de inversión, mostrándole el avance del proyecto con respecto a lo que tú tenías proyectado para saber si hay alguna clase de atraso o vamos en tiempo, estar mostrándole los riesgos a futuro y cómo vamos a mitigar los riesgos que ahorita nosotros estamos proyectando que van a llegar a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, que nos digan, oye, ¿sabes qué? Los equipos del aire que ahorita te estamos proponiendo en X cantidad de tiempo de entrega, ¿no? Pues no llegan. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces lo vamos a mitigar de esta manera, ¿no? O sí va a llegar, pero tenemos, pues puede haber un atraso, ¿no? No lo sabemos, depende del cargamento. Entonces vamos a estarlo monitoreando, pero es un riesgo que debe de estar documentado. Entonces, mediante el reporte ejecutivo, le mostramos a los ejecutivos en dónde estamos parados. Tenemos que hacer reportes fotográficos, estar en sitio,
es tener las juntas de obra. En grandes rasgos, y para que la mayoría de la gente nos logre entender, eso sería más o menos un poco de la metodología y el proceso que cubriríamos, ¿no? Desde la fase de prediseño, las licitaciones, el diseño, preconstrucción, construcción, pues ya el cierre del proyecto con toda la documentación. Y creo que al final este es el cierre de esta pregunta. O sea, tiene que quedar absolutamente todo documentado, ¿no? Y oye, ¿quién lo aprobó? Pues aquí viene el día, el momento, la hora y de quién lo aprobó y por qué. Y creo que de esa manera logras mitigar también pues, muchos malentendidos y muchos problemas que a veces pues no pueden no tener ningún sentido y que de esta manera se pueden solucionar pues bastante rápido, ¿no? Correcto, de las palabras puede que nos olvidemos en una semana, en unos días. En cambio, si queda en un documento, en un mail, en una hoja, ya no hay manera, o sea, queda totalmente asentado y todo el mundo puede levantar la mano de, oye, ¿sabes qué? Aquí no, esto no es correcto, yo difiero de esto, y es fácilmente negociable o corregible eso, mientras que las palabras, pues, se las lleva el viento. Es correcto. Y desde tu punto de vista y desde la labor que ustedes realizan, hemos estado haciendo mucho esta pregunta y cada uno la responde pues desde su trinchera, ¿no? ¿Cómo visualizas tú a mediano plazo, puede ser a 5 o a 10 años, el tema de la remodelación o construcción de interiores corporativos? ¿Tú ves algún cambio en las metodologías, en los procesos, en cómo atacar los proyectos o cómo lo visualizas tú a mediano plazo? Yo creo que son espacios dinámicos, donde las empresas le logren aportar a la gente diferentes espacios para que vayan a la oficina y logren hacer su trabajo, en donde incrementen la productividad. O sea, tenemos que seguir viendo cuáles son las tendencias y de qué manera las personas pueden ser más productivas. La empresa debe de estar obligada a otorgarles esos espacios para que la gente maximice su trabajo, ¿no? Tenemos que ser flexibles. Yo creo que el modelo híbrido sí llegó para quedarse. O sea, creo, digo, no tenemos una bolita mágica, no, por supuesto. Pues yo creo que sí hay que tener cierta flexibilidad. Retiene talento, o sea, sí se ha visto como tener cierta flexibilidad hace que las personas tengan mayor engagement con las empresas y también que las empresas logren retener a esas personas, ¿no? En cuanto al dinamismo que te platicaba, pues es otorgarles espacios colaborativos donde puedan tener las personas diferentes espacios para platicar, para transmitir ideas, pero también espacios colaborativos en donde impulsen la creatividad. Muchas veces en nuestros hogares, pues, no son los espacios en donde pues te surgen las mejores ideas, ¿no? Entonces, tiene que haber espacios en donde promuevan las ideas creativas, que si se logran plasmar, esa empresa será un innovador porque logró plasmar ideas. Y la única manera en que las empresas pues, se desarrollen o evolucionen es innovando. Entonces, le tienen que proporcionar esos espacios, pero también requieren las personas saber que tienen un espacio o un lugar al cual llegar ellos a trabajar de manera individual. Entonces, tiene que existir ese dinamismo. Yo sí pienso que un poco más cargado a la colaboración y al intercambio de ideas, pero sin dejar a un lado el espacio propio para que la persona también pueda trabajar. Yo así es como lo visualizo, incluyendo obviamente todo el tema WELL, todo el tema de sustentabilidad, que ya es un hecho hoy en día. O sea, ya ni siquiera está a debate el que una oficina tenga que pensar en eso. O sea, ya todos pensamos en iluminación LED, por ejemplo. O sea, todos vamos encaminados. Sí, ya es impensable no proponerla. Exactamente, o sea, ya es en el día a día, ya la sustentabilidad y el tema WELL tienen que estar, igual que el tema de accesibilidad, donde cualquier persona pueda tener acceso a la. Sí, y esto es interesante. Creo que lo mismo, parte de lo que nos enseñó la pandemia, aparte de que el cambio es algo, lo único permanente es el cambio, y que tenemos que tener esta capacidad de adaptarnos, creo que nos hizo darnos cuenta de la importancia de la socialización, de la convivencia y de la colaboración entre las personas, ¿no? Hay trabajos que sí requieren, pues, un trabajo muy individual, muy
pues de pensamiento crítico, pero muy concentrado, etcétera. Pero parte de lo que todas las personas añoraban durante la pandemia, cada quien encerrado en su casa, pues era la convivencia y la socialización con el resto de los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, y creo que era parte de por cuál la gente añoraba regresar a las oficinas, ¿no? Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que se tienen que promover más estos espacios, no porque sea lo que tiene que predominar y que ahora todos los espacios tengan que ser abiertos y colaborativos, porque tiene que seguir existiendo un balance entre los diferentes tipos de trabajo y tipos de personalidades que pueden existir en las empresas, pero totalmente la colaboración me parece un punto clave. Y esto que mencionabas de, oye, la sustentabilidad y el bienestar, creo que es independiente de si decides tener una certificación y un papelito que te avale que lo tienes o no, es pensarlo desde el principio. No importa si tienes el papelito o no lo tienes, tienes que incluirlo en en tu diseño y llevarlo a cabo verdaderamente. Y es como cambiar un poco ese chip de la cultura también, ¿no? Para implementar todas estas cosas. Totalmente de acuerdo. O sea, ya es impensable, como que no se considere en el nuevo diseño el tema de sustentabilidad, de bienestar y de accesibilidad. O sea, tienen que estar siempre presentes, ¿no? Y la oficina va a seguir existiendo. O sea, no va a dejar de existir. Las personas deben de saber, si tienen un tema de recursos humanos, que hay un área que los está esperando a recibirlos para solucionar cualquier problema, y no solo a través de una cámara, ¿no? O sea, hay temas bastante privados que te gustaría saber que la persona está 100% escuchándote. Y solo lo puedes saber si estás frente a ellos. Entonces, claro, la persona tiene que saber que hay un área de recursos humanos que está dispuesto a recibirlos, o un área legal que también está dispuesto a recibirlos, o simplemente que quiere llegar a trabajar a un espacio sin que haya ciertas molestias que a lo mejor podría tener en algún otro espacio. Claro, y lo estamos viendo ahora. Evidentemente, el uso de oficinas durante la pandemia disminuyó muchísimo y hubo muchas empresas que decidieron retirarse, dejar de tener espacios físicos, y hubo un decrecimiento del uso del espacio corporativo. Pero creo que ahorita ya lo estamos viendo de nuevo y la gente está regresando a las oficinas y ya lo está haciendo, y ya se están haciendo muchísimos proyectos nuevos también. Y ahora pues es pensarlo diferente. A lo mejor tus oficinas las tienes que readaptar, las tienes que repensar, a lo mejor las disminuyes en espacio, a lo mejor las creces, pero la oficina definitivamente va a seguir siendo y teniendo una función como muy importante en la vida laboral de las personas. Y es la única manera en que tiene la empresa de que la persona tenga cierta pertenencia a ellos. O sea, el saber que hay un lugar al cual llegar. O sea, uno como hijo pues siempre piensa en la casa de los papás, ¿no? Y eso te da muy cierta buena pertenencia, claro. Entonces, el empleado también debe de tener un cierto espacio al que sabe que puede llegar en cualquier momento y que va a ser bien recibido. O sea, que va a llegar y que puede sentarse a trabajar y hacer sus deberes como él considera, ¿no? Entonces, le da cierta pertenencia de marca a tu empresa. O sea, que el empleado diga, qué padres están mis oficinas, ¿no? Y siempre me reciben de manera muy bien y puedo ser lo suficientemente productivo ahí. Es correcto. Pues hemos llegado al final de la entrevista, y ha sido sumamente interesante conocer desde tu punto de vista de Project Manager, pues cómo se viven todos estos procesos en los desarrollos de un proyecto y cuál es tu visión acerca de los espacios corporativos. Así que de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. No, pues encantados, y a todos los que nos acompañaron, pues muchísimas gracias. Como siempre, bueno, pueden seguirnos en todas nuestras redes. Por supuesto que vamos a publicar todos los datos de contacto de Cushman para aquellos que quieran ponerse en contacto contigo o con cualquiera en la empresa. Gracias. Así que, pues muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.